soy hijo del Dios Altísimo, coronado con gloria y honra. En su nombre tendré victoria. Por Jesús. Amén. Vamos a orar. Amante Rey que estás en el cielo, gracias por el gozo de la salvación. Hemos venido en esta mañana para escuchar mensaje directo de tu boca, como pan fresco. Llénanos del poder de tu Espíritu y habla por boca de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, en 1950, una mujer llamada Florence Chadwick, una gran nadadora, quiso romper un récord. Y resulta que se dio la tarea de nadar en el Océano Pacífico desde la isla Catalina hasta la costa de California, aquí cerquita de Los Ángeles. Un tramo de cerca de 32 millas. No, perdón, de 22 millas. Pero lo peligroso de esto no son las 22 millas, porque ya ella había nadado en otros lugares como 50 millas a mar abierto. Lo peligroso de este estrecho es que allí se iba a enfrentar con mucha neblina, mucha nebulosa. No iba a haber nada en los próximos metros mientras nadaba. Habían fuertes corrientes, el agua muy fría. Ya saben que las aguas del océano de acá Pacífico son muy frías y muy oscuras, pero aún así ella estaba segura que podía cumplir con su meta, que era llegar hasta las costas de Los Ángeles, las costas de California. Y se lanza con su equipo desde la isla de Catalina y comienza a nadar. Después de 15 horas de soportar frío, bajas temperaturas, nadando sin ver nada, el equipo persistía en darle ánimo, que faltaba poco, pero ella tenía una situación. Y no era que estaba cansada, sino que no podía ver la orilla, no la podía ver, porque en pocos metros estaba todo lleno de neblina. Y nadaba, pero ciegamente. Cuando pasaron cerca de 15 horas nadando, Florence desistió y pidió que la sacaran del agua. Pero sucedió algo. Cuando pocos minutos después se disipó la neblina y se dio cuenta que a menos de 1 kilómetro estaba la orilla. Y de este modo ella entonces no pudo romper el récord que se había propuesto. No rompió el récord no porque se había cansado, sino porque no veía. No veía. Ella misma dijo, si yo hubiese visto la orilla, hubiese llegado hasta el final, pero me desanimé porque no la vi. Así, del mismo modo, sucede en nuestra vida. Muchas veces bajamos los brazos, muchas veces lanzamos la toalla porque no vemos a Dios actuar. Pero el hecho de que no veas a Dios obrar no significa que Dios no esté obrando. El hecho de que estés pasando por una etapa de silencio de Dios no significa que Dios se olvidó de ti. Simplemente que hay momentos en la vida donde Dios no te deja ver la costa, no porque esté lejos, no porque no quiera que la veas, sino para que puedas ejercer tu fe. Porque la fe se ejerce cuando no se puede ver, cuando no tenemos conciencia de lo que va a pasar, cuando no sabemos qué sucederá en el próximo minuto, cuando no tenemos vista. Por eso dice el mismo apóstol, andamos por fe y no. Por eso la fe se ejerce cuando no hay evidencias. Ahí es cuando hay que creer. Y esa es una de las razones por las cuales Dios a veces pone neblinas en nuestra vida para darnos la posibilidad de activar el músculo de la fe. Entonces, mucha gente a nuestro alrededor hay que le es fácil. Bueno, a todos nosotros yo diría que nos es fácil creer cuando hay evidencias, creer cuando todo va bien, o cuando la familia está unida, cuando la economía va avanzando, cuando hay unos ahorritos allí, nos es fácil creer y caminar y dar ánimo. Pero qué difícil se nos hace mantenernos encima del caballo con el pie en el estribo cuando no hay evidencias de que las cosas van a mejorar, cuando a los problemas que ella tiene se suman otros, cuando oras para que las cosas cambien y no cambia, sino de mal en peor, cuando pides ayuda y no aparece, y cuando gritas y parece que nadie te escucha. Cuando la situación se empeora, cuando aparece la deuda, cuando la enfermedad no sana, es muy difícil mantenerse firme creyendo en Dios. La fe comienza cuando la vista termina.
ese es el momento exacto en el que Dios desea que actives tu fe. Por eso dice que fuimos creados para vivir en abundancia, para vivir vidas perfectas. Pastor, ¿y dónde lo dice? Bueno, en el mismo Génesis. Dios le creó un mundo al ser humano que era como perfecto. ¿Para que fueran infelices? No. ¿Para que tuvieran escasez? Tampoco. Dios creó al ser humano con mentalidad de abundancia, con mentalidad de perfección, con mentalidad de felicidad. Por eso toleramos poco o no toleramos la escasez. Nos sentimos mal en situaciones adversas. Nos ponemos tristes frente a las pérdidas. Nos preocupamos frente a los números rojos. Nos frustramos cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un chip mental, en nuestro software mental, fuimos creados para vivir vidas perfectas y abundantes y felices. Por eso el mismo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, o sea, para que recuperen aquella y la tengan como mediocre, en abundancia. Ahora, ¿qué está bloqueando la vida abundante que Dios desea en ti? Porque abundancia no es tener millones de dólares guardados, que no es malo, todo en justa medida y razón. La abundancia no es tener un carro de lujo, 3 casas. No, la abundancia es sentirte abundante en Cristo, sentirte satisfecho en Cristo, que nada te haga robar el gozo en medio de lo que estás viviendo. Eso es tener una vida en abundancia. Y todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos tenemos aspiraciones y queremos que todo eso se dé. Pero cuando oramos por mejoras y todos esos sueños se alejan de nuestro alcance, nos entristecemos, nos frustramos. Entonces, bajamos los brazos y olvidamos que Dios nos está llamando a creer sin evidencias. Es fácil mantenerse enfocado cuando hay evidencias de que las cosas van a mejorar, pero Dios desea que tengamos una actitud diferente. Dice Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El texto dice que muchas veces las circunstancias no son nuestro mejor aliado. Porque las circunstancias, quizás estás viviendo momentos donde las circunstancias te dicen que no calificas para lo que te has propuesto. Puede ser que las circunstancias te digan que no das el ancho, que no das la talla. Puede ser que las circunstancias te dicen que a esta edad que tienes no puedes empezar un gran ministerio para beneficio de la obra de Dios. Puede ser que las circunstancias te dicen que después que tanto has pecado, que después de todo lo que estás haciendo, ahora vienes a consagrarte. Puede ser que las circunstancias te digan tantas cosas que te paralizas. Por eso no te puedes mover de acuerdo a lo que te pinta tu realidad, sino de acuerdo a lo que pinta lo que no se ve. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Y entonces, lo que no se ve puede cambiar, puede transformar lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El Señor. Lo que no se ve es la sobrenaturalidad de Dios actuando sobre tu vida. Es arreglándolo todo para que todo funcione para tu bien, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, ¿les sucede para qué? Para bien. Y cuando dice todas las cosas, incluyen también esos momentos de dificultad que también estés viviendo o quizás estés viviendo hoy. Por eso, si viniste en esta mañana, quiero que te vayas hoy de aquí lleno de la seguridad que Dios va a obrar para tu bien, que la dificultad que estás viviendo va a terminar para tu bien, para tu beneficio, para edificarte. Tienes una vida en construcción en Cristo. Nunca estás solo. Hay veces que Dios calma la tormenta, lo estaba diciendo anoche, pero en otras ocasiones Dios calma el marinero. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, tú nunca vas a estar solo en esa tormenta, en esa barca. Cuando lees el capítulo 11 del libro de los Hebreos y ves la manera tan linda en la que actúa la fe, no nos queda otra cosa que decir, Señor, no necesito tener evidencias para creer. No necesito.
no necesito tener evidencias para poderme mover, porque no me mueve lo que veo, me mueve lo que sé. ¿Y qué sé? Que tú eres fiel, que tú has dado promesas en tu palabra y cumplirás cada una de ellas conforme a tu santa soberanía. Estoy seguro que caminas conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque no me muevo a partir de lo que veo, me muevo a partir de lo que creo, y yo creo en ti. Amén. Amigo mío, dice segundo de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre. O sea, ¿cuándo vivimos confiados? ¿De vez en cuando? Siempre. Porque siempre vas a tener acceso al poder del universo, al Dios eterno. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, sabiendo que mientras más alimentamos nuestra parte humana, menos va quedando de Dios. ¿Por qué? Porque andamos por fe y no por vista. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Lo que está diciendo Pablo es que mientras más nos llenemos de nosotros, de nuestra humanidad, menos va quedando en nosotros de Dios. Y cuando venga la prueba, en vez de edificarnos, lo que nos destruye, porque no tenemos fe. No tenemos una fe basada en el poder sobrenatural de Jesús. Ahora, por el contrario, si cada vez más nos llenamos de Dios, va quedando menos de nosotros, y cuando venga la prueba, entonces somos fortalecidos porque tenemos fe y salimos como victoriosos. Y la única manera de adquirir fe es asumiendo, agarrándonos de las armas para edificación que Dios ha dejado a nuestra disposición. Las más efectivas es la oración y el estudio de la palabra. La fe viene por oír ¿qué? Netflix, por oír la palabra de Dios. Y es tan importante la fe que la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que no tiene fe duda, pero el que tiene fe confía. Y como está confiado siempre, porque su fe es constante. Nadie tiene que empujarte, al contrario, te conviertes en alguien imparable. Imparable. Dice Juan 20, a partir del 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Tomás el incrédulo, Dios mío, Jesús le dijo en el 29, ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron, ¿y qué cosa? Y creyeron. Hay bendiciones para el que cree sin evidencias. Hay bendiciones para el que cree sin evidencias. Amén. ¿Por qué? Porque pones de manifiesto el músculo que le agrada a Dios, que es el músculo de la fe. Porque el que no cree en Dios, dice Juan, lo toma o lo hace mentiroso. Pero el que cree lo hace justo y verdadero. Y cuando tú tienes fe, confías en Él, aseguras o te aseguras en la base de lo que Él, por medio de Cristo, ganó para ti, entonces le haces a Dios verdadero. ¿Qué sucedió en 2 de Reyes, capítulo 20? El rey Ezequías, un rey consagrado a Dios, enferma de una enfermedad tremenda, gravemente, ya estaba por morir. Y cuando ya casi iba a morir, ya estaba decidido, sucede algo. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 20, verso a partir del 1. Dice allí, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Wow! Este hombre estaba ya por morir y lo que necesitaba era una palabra de aliento, pero Dios lo que le manda es una tremenda mala noticia. Algunos eruditos piensan que de lo que sufría el rey Ezequías era de un absceso forúnculo o un forúnculo que se complicó a nivel cutáneo y ya le había puesto en compromiso su propia vida, ¿no? Y ahí llega el profeta y le dice, mira, organiza todo porque vas a morir. Está decidido, ya Dios lo decidió, ya está determinado. Y dice el texto lo siguiente, en el verso 2, entonces él volvió su rostro a la pared,
Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías pudo haberse entregado a los brazos de la depresión, pudo haber desistido del privilegio de vivir, pudo haber lanzado la toalla, tirarse al suelo y darse por vencido y rendirse. Sin embargo, hizo algo que cambiaron las cosas. Dice que oró. No se quejó, no maldijo, no anduvo por ahí regañando, hablando mal. No, lo único que hizo Ezequías fue virarse para la pared. ¿Y qué hizo? Orar. Y esa actitud fue lo que desbloqueó su milagro. Hay muchos milagros en tu vida que están ahora mismo bloqueados por tu poca actitud de oración. ¿Cuántas cosas pudieran cambiar en tu vida si dedicaras más tiempo a hablar con Dios? En vez de hablar con otro o del otro. Porque muchas veces no hablamos de Dios, pero hablamos del otro. No. Deja de hablar del otro. Ponte a hablar más de Dios. Para que los milagros que están bloqueados en tu vida, para que esas cosas que tú necesites que sucedan, para que esas puertas que permanecen cerradas, bueno, pues que se abran y se desbloqueen y suceda lo que tanto esperas. Pero para eso tienes que orar. ¿Quieres superar esa adicción? Ora. ¿Quieres que ese familiar que tanto amas y se fue de la iglesia regrese? Ora. ¿Quieres que tu matrimonio se arregle? Ora. ¿Quieres que la enfermedad salga? Ora. ¿Quieres que haya unidad en tu familia? Ora. Ora. Dice Pablo en 1 a los Tesalonicenses, orar sin cesar, no sin César. Bueno, hoy podemos orar con César porque no fue para esto de los varones. Pero dice la Biblia, orar con César, no, orar sin cesar. Orar sin cesar, constantemente. Y eso fue lo que cambió toda la escena. Y sucedió algo en el versículo 4. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. ¿Te das cuenta por qué no suceden muchos milagros de sanación? Por falta de oración. No quiero decir que cuando no hay sanación es porque no se ora, no. Hay muchos milagros que no suceden porque no hay una vida de verdad de oración. Y otros no suceden porque es la voluntad de Dios que no suceda. Y añadiré, no dice, yo oigo tus lágrimas y yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, dice el 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higo, y tomándola la pusieron sobre las llagas y sanó. La oración de Ezequías removió los cimientos de los cielos. No hay una sola oración que tú hagas que quede sin escucha divina. Una no hay. Una sola oración puede mover el brazo de Dios. Una sola oración nacida de un hijo que cree, confiado, un hijo que está reforzando el músculo de la fe, es lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios no la mueve la lástima. La mano de Dios la mueve la fe. La fe. Pero aquí sucedió algo que me entristece un poquito. Y en el verso 8 dice que el rey Ezequías pidió una señal. Dime tú. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová el tercer día. Oye, ¿a quién no le creía el rey? ¿Al profeta o a Dios? Porque a alguien no le creía a él. El profeta dijo de parte de Dios de que lo iba a sanar. Pero ahora él tiene duda de alguien. Y dijo, ¿y qué señal tendré de que lo que tú estás diciendo es verdad? ¿A quién no le creía? Pero lo más curioso de todo esto es que un tiempito antes de que Ezequías enfermara gravemente, ocurrió uno de los grandes milagros más grandes de toda su vida. Resulta que los asirios se levantaron contra Judá y contra Ezequías.
y lo sitiaron con un ejército de cientos de miles de hombres armados hasta los dientes, con experiencia bélica, fortalecidos y decididos a hacer lo que sea. Los asirios eran súper temerosos, eran animales, así eran, animales. Y entonces eran mucho más numerosos y Ezequías cuando ve, antes de enfermarse, cuando ve lo que está sucediendo, bueno, pues ora a Dios, él y el pueblo, para que Dios intervenga. Y Dios, la noche antes del combate, envía un ángel y mata a 185,000 soldados. Así, de un plumazo. Y los extermina a todos. Y de esa forma se liberan de una muerte segura. ¿Qué clase milagro? Y uno podría pensar que con un milagro monumental como este, bueno, pues Ezequías no tendría que dudar después cuando Dios le dijera que lo iba a sanar de una enfermedad. Pero dudó. ¿Por qué dudó? Porque se le olvidó el milagro que Dios había hecho en el pasado. ¿Quieres adquirir fe frente a la situación que estás viviendo? Piensa en las cosas que Dios hizo en el pasado contigo. Mira, Dios te dejó vivo. Dios te libró de la pandemia. Dios te sanó de esa enfermedad. Dios no te tiene en la calle. Dios te libró de aquel accidente. Dios te salvó de aquella deuda, te ayudó a pagar los biles hasta aquí. Dios no dejó que cayeras en esa depresión para siempre, te sacó de lo profundo. No dejó que cayeras en vergüenza y si algún día caíste en vergüenza, restituyó tu respeto ante todos. Dios te ha traído a la iglesia para que seas edificado, edificada. Tú eres bendecido. Piensa en todos los milagros que Dios ha hecho de aquí para atrás, para que veas qué fuerte te vas a sentir ante la muralla que tienes delante. Porque no es tu fuerza, es la fuerza de Jehová. Y eso nos da gozo. Por eso dice Nehemías 8:10, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y anoche hablaba sobre eso. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hay muchas personas amargadas por ahí, por el mundo. Y la persona amargada no tiene el gozo. Y dice Tesalonicenses que quien no tiene el gozo del Espíritu Santo apagó el Espíritu. Tampoco tiene el Espíritu Santo. Entonces, confía en Dios, busca a Jehová, lee su palabra, ven a su iglesia, ora constantemente y verás como en medio de las situaciones tú vas a estar en un estado espiritual sobrenatural que nadie puede entender. Y esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vas a estar gozoso, vas a estar feliz. Nadie podrá interpretar por qué puedes tener esa sonrisa de oreja a oreja con la situación que estás viviendo. Y les puedo decir, es que yo vivo confiado siempre en Jehová. Yo vivo confiado siempre en Jehová. Dios ha sido bueno. En Deuteronomio capítulo 15 sucede algo interesante. Y es que Dios da una ley que tiene que ver con un 7º año de remisión. Resulta que cada 7 años en el pueblo de Israel el esclavo era liberado. El que adquiría una deuda le era perdonada. Mucha gente adquiría una deuda y al no poderla pagar se daba como esclavo. Bueno, pues al 7º año, en el año de la liberación, al 7º año, la deuda de esa persona era cancelada y la libertad de esa persona era emitida. No importa cuánto debiese, no importa lo que haya hecho, al 7º año era el año de remisión. Familia, si de aquí para atrás las cosas no han salido en los últimos 6 años como no esperabas, si hace 6 años que tu vida no se parece en nada a lo que tú soñaste, si hace 6 años que ibas de una crisis en otra, agarrado de un pecado que no has podido soltar, de una enfermedad que no se acaba de ir, de una tristeza, de una angustia que no sana, de un matrimonio que no mejora, te digo, pronto está por llegar tu 7º año. Depende de la actitud que tengas tú como hijo de Dios Altísimo. Dios está dispuesto a darte el 7º año con abundancia, porque para colmo, fíjate, dice en Deuteronomio 15:4, para que así no haya mendigo en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia. ¿Por qué dice Jehová te bendecirá con abundancia? Dentro del plan de Dios no estaba
la realidad que vivían otros pueblos de que hubiesen mendigos por todas partes. Y por encima de eso, dentro del plan de Dios, estaba la idea de que hubiese abundancia en su pueblo. Por eso Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, no una vida mediocre. La historia no es distinta hoy, no es distinta hoy. Dios desea que no permanezcas arrinconado donde estás, que no permanezcas triste, pensando que no puedes, escuchando cosas que te debilitan, pensando de quizás lo que opina fulano de ti, que no vas a lograrlo, que ya tú no calificas para las grandes ligas de Dios. Yo te digo, el enemigo te quiere así triste, te quiere tirado en el suelo, esquinado, bloqueado, pero Dios te quiere libre y te quiere dar vida y vida en abundancia. Todas estas personas que eran liberadas en el 7º año de esclavitud no se iban con las manos vacías. No, él mismo dice que eran bendecidos con abundancia. Entonces tenían por obligación los dueños de él cargarlo de todo tipo de bendición. Ovejas, camellos, comida, esto, aquello. En abundancia para que empezaran una nueva vida, no desde cero, sino con el pie derecho. Por eso nosotros hoy tenemos que entender que estamos llenos de todo tipo de abundancia de parte del cielo. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. Esta es la realidad de entender de que eres hijo del Dios Altísimo con una corona de gloria y honra. Esta es la realidad de tú entender que Jehová es quien levanta cabeza y te rodea de todos tus enemigos. Esta es la realidad de entender que por tus sangres, por tus venas corre sangre y ADN del Dios Altísimo, que perteneces a la realeza del cielo. Métete eso en la cabeza. Eso te hace entender entonces que tienes acceso a todo tipo de milagros en nombre de Jesús, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesús ganó para ti en la cruz del Calvario, y por la resurrección tienes acceso a vivir tus propios milagros y a dejar de vivir de los milagros de otros. Los milagros no fueron solamente para los Elías, para los Samuel, para los Pedro, para los discípulos. Dios tiene raudales de bendición y milagros para ti, mi hermano. Eso es empezar la vida con el pie derecho. Eso es vivir la vida con mentalidad de bendecido. Pero hay gente muy convencida de que no es nada. Hay gente muy convencida de que las cosas no van a salir como es. Hay gente muy convencida de que no valen un peso. ¿Por qué? Porque están centrados en lo que ellos son y no están centrados en lo que son en Cristo. En Cristo. Somos generación santa. Amén. Real sacerdocio. Amén. Príncipes del Dios vivo del reino eterno. Amén. Entonces, ¿por qué vives como un perdido? ¿Por qué andas así cabizbajo? Porque las cosas no te van bien y estás esperando que Dios actúe y ya te sientes derribado. No pierdas el gozo del Espíritu Santo por nada. Lo que vives, como mismo llegó, va a pasar. La vida se conforma por etapas, por etapas. Quiero compartirles a ustedes uno de los grandes milagros que Dios hizo en mi vida. Hace muchos años Dios puso en mi corazón empezar mi carrera musical, mi ministerio musical, con un disco. Pero yo no tenía un peso para ese disco. Y cuando empiezo a sacar el presupuesto, era un dinero que yo no podía ni llegar. Entonces había que pagar arreglo, había que pagar músicos, grabación, tiempo de estudio, mezcla, masterización. Yo no tenía dinero para eso. ¿De dónde? Y comienzo a orar. Comienzo a orar. Y Dios puso en mi corazón y Dios me dijo en el Espíritu, comienza a grabar. Anda por fe y no por lo que tienes. Y en la medida que vayas avanzando por fe, en el mundo invisible ocurrirán cosas que pronto lo verás en tu mundo visible. Y yo sentí esa palabra de Dios y comencé a avanzar por fe. Y hice el contrato con el dueño del estudio y me dijo, vale tanto. ¿Cuándo me vas a pagar? Le dije, cuando terminemos. Y me dijo, no, la mitad ahora y la mitad. No, cuando terminemos, si no, no grabo contigo. Yo haciéndome millonario, mira tú. Y no, cuando terminemos te pago. Ok, y empezamos a grabar. Y grabé la primera, llegamos a la tercera, a la quinta, a la octava, y el dinero no venía por ningún lado. Y yo empecé a ponerme nervioso. Oh, Dios, tú me dijiste
Y Dios me decía, tranquilo, no depende de lo que ves, depende de lo que está sucediendo que tú no ves. Y yo seguía grabando. Y cuando llegamos al último tema, recuerdo que lo grabamos un viernes, me dijo, bueno, ¿qué? Digo, dame hasta el lunes, yo vengo el lunes y ya te traigo todo el dinero, tranquilo. Y yo no tenía un peso. Ok. Y el sábado, el pastor que ustedes vieron aquí, Luis O'Connor, en la semana, ese era mi pastor en ese tiempo allá en Cuba. Y el pastor tiene un carácter así, ¿no? Que parece que un tipo fuerte, así duro. Y me dijo, Pedro, pasa por la casa que tengo que hablar contigo. Tengo que verte. Y cuando un pastor te dice, tengo que hablar contigo. Ay, señor. Entonces, ok, pastor, yo paso por allá. Pasa hoy por la tarde. Ok, yo paso por allá. Y yo me fui. Ni loco voy a ver al pastor por la tarde. Y me llama la esposa, me dice, oye, pasa por aquí que el pastor quiere verte. Sí, no te preocupes. Pasó el sábado y yo orando, pidiéndole a Dios el dinero. Yo estaba centrado en el dinero, que yo tenía que pagar en 2 días. Bueno, ni disfruté el sábado. Llegó el domingo, orando. Me llama la esposa del pastor. Oye, el pastor se quedó esperándote. ¿Puedes venir hoy? Y yo ni le contesté. Ahí lo dejen visto. Y seguí orando. Dios mío, dame el dinero, por favor. Y llegó el lunes. A las 9 de la mañana tenía que pagar el dinero a Servando. Y me levanto bien de madrugada. Porque dice la Biblia, de mañana te buscaré. Yo reclamando todas las promesas bíblicas. Y no caí un peso por ningún lado. Y dije, bueno, como nada el Señor quiere que yo ande por fe. Y empecé a buscar, empecé camino a la casa de Servando, a pie, lejísimo que era aquello, pero yo buscando por todos los basureros, por todas las esquinas. Como nada me encontraba una billetera tirada al piso, ¿no? Y veo una javita, una esquina tirada cuando abría, pensando que era dinero, era basura y cosas de esas. Ay, Señor. Y orando y buscando, Dios mío, ajaco conmigo. Y Dios me puso en la mente, el pastor, acaba de hablar con el pastor, y yo dije, déjame quitarme este libro del pastor de la cabeza, porque así no puedo orar tranquilo con el pastor ahí asediando, ¿no? No, porque ya tengo 2 preocupaciones. El dinero que debo, más lo que tiene que hablar conmigo el pastor. ¿Qué habré hecho? Y me desvío. A la casa del pastor empecé, ¿qué habré hecho? Yo buscando qué fue lo que hice, dije algo. Yo no me acordaba. Y toco la puerta, me abre la esposa y el pastor está así, te está esperando. Siéntate aquí y yo me siento. Y a ratico sale el pastor con una clase de Biblia de este tamaño. Y cuando ves un pastor yéndote para arriba a hablar contigo, con una Biblia pequeña no es tan impresionante, pero cuando viene con una Biblia de este tamaño te impresiona, porque el regaño es grande. Y se sienta así y pone la Biblia arriba de la mesa. Y yo empecé como wow, me impresionó, ¿no? ¿Qué tal, pastor? Y la voz ni me salía. ¿Para qué me quería? Ok, tranquilo, vamos a orar. Ay, a orar y todo. Y el pastor oró. Y cuando abre la Biblia, ¡paf! Me dice, el motivo por el cual te estoy llamando es el sábado, porque él habla así, él habla fuerte. Desde el sábado era... Y yo mirando a ver qué libro, a ver dónde está la amonestación, si es Apocalipsis, a ver dónde está la amonestación, ¿no? Y yo no logro ver el libro, lo que veo es que saca de la Biblia un sobre y abre el sobre y me dice, desde el sábado estoy por darte este sobre que alguien te lo mandó. Digo, ¿y que tiene una carta? Que dice, no sé, ábrelo. Y cuando abro, que empiezo a contar el dinero, estaba todo el dinero del disco. Completo, ni más ni menos. Y de ahí le dije, mira, no voy a hablar una palabra más contigo porque en 15 minutos tengo que entregar este dinero. Después hablamos, ¿qué pasó? Después hablamos. Y salí corriendo y pagué la producción de mi primer disco. Eso es andar por fe y no por vista. Cuando depositas tu confianza en Jesús, ¿cuántas cosas se desbloquean? Yo centrado en mi preocupación, pero ya Dios desde el sábado me tenía la respuesta en manos del pastor. Cuando el pastor te llame, rápido acude. Dios es tan grande, tan misericordioso. Pon tus cargas en los hombros de Jesús. Yo quiero saber si hay en esta sala alguien que quiere decirle, Dios, en este momento, por medio de esta actitud, parándome, deposito mis cargas en tus brazos para que hagas algo grande con eso. ¿Hay alguien que quiere poner sus cargas, sus preocupaciones en Jesús? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Tengo delante de mí no a una generación de Tomás. No. Tengo una generación delante de mí de Ezequías, de Elías, de Danieles, de Pedro, de discípulos de Jesús que creen en un Dios que todavía hace grandes milagros. Puede ser que la economía no vaya como soñamos, puede ser que hayamos tenido una pérdida gigantesca, que tengamos problemas con nuestra pareja, que no logremos abandonar una inclinación que nos amarra, pero yo te digo en nombre de Jesús que no has venido a este lugar hoy por gusto, para quedar bien con nadie. Dice la misma palabra, el mismo Jesús en el libro de Juan capítulo 6, que nadie viene al Padre o nadie viene a Él si Dios no lo trajere. Si estás aquí hoy escuchando este mensaje, es porque Dios te trajo aquí de la mano de un ángel. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios sí lo sabe. Amante Rey que estás en las alturas de los cielos, gracias porque tú eres grande. Gracias porque a esta altura de la historia de este mundo, tú estás dispuesto a hacer milagros todavía con tu pueblo. Aquí hay personas enfermas, Dios. Personas con luchas, con cargas, con secretos en la familia que nadie sabe, solo ellos y tú. Y no saben qué hacer, se sienten perdidos, se sienten desorientados. Yo sé que hay gente así hoy. Hijos tuyos que están pasando por este tramo de tormenta, por estas aguas nebulosas y no logran ver la orilla. Pero yo te pido, Dios, que no pidan la renuncia a ellos sin que nadie se lo ofrezca, que no pidan que los saquen de las aguas. Te pido que les siga dando fuerzas para que sigan nadando, braceando minuto a minuto, día tras día, hasta llegar al objetivo final, a la costa que le tienes preparada. Que vivan su propio milagro, que lo cuenten a otros, que no olviden las maravillas que has hecho con ellos en el pasado. No hay nada que temer al futuro, a lo porvenir, a menos que olvidemos las grandes cosas que has hecho con nosotros en el pasado. La manera en que has actuado en nuestras vidas es garantía, es garante de que lo seguirás haciendo en el futuro. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pido, la iglesia lo cree y dice amén. Dios te bendiga, familia.